mandaron ya, bueno, a mí me mandaron desde el inicio. ¿Ya habían comenzado el libro de Proverbios o apenas lo van a comenzar? Comenzamos la semana pasada apenas. Lo comenzaron, ¿cómo crees? Ahora tengo que acabar mi clase. Hola, Proverbios. Bien, vamos. Me gustaría antes situarnos. La semana pasada hacer como una especie de recuento. La semana pasada, ¿qué recuerdo? No veo sus apuntes. ¿Qué recuerdo de la semana pasada? Habló el padre sobre el contenido de proverbios, cómo está pues constituido. Como una breve introducción. Sí. Y bueno, ¿alguien más? En sí es la nos quedamos en el prólogo de 1:7. A ver, ¿qué decía? Ahí nos quedamos. Para empezar, lo primero y lo más importante, ¿qué es un proverbio? Es base de ahí. ¿Qué entendemos ustedes que por un proverbio? O una palabra a lo mejor más latina o mexicana para poder entender el significado. lo podemos relacionar por decir con los refranes, Exacto. pero principalmente yo lo veo por los consejos, ¿verdad? A ver. ¿Cuál sería la diferencia? Va bien. ¿Cuál sería la diferencia? Que los refranes hay veces que son nada más dichos de broma o algo, y esto no, esto más bien es para Un consejo para un fin con bien, pues. ¿Ok? Sí y no. Porque vamos a darnos cuenta de que un proverbio sí, evidentemente es un consejo, algo que nos va a ayudar. Y estamos situados dentro de los libros sapienciales. Sí. Y nuevamente aquí necesitamos recurrir a la etimología. Cuando nos referimos a cuestiones sapienciales, ¿a qué nos referimos? A libros sapienciales, ¿a qué nos referimos? La sabiduría. O sea, van a ser aquellos libros de la Sagrada Escritura que van a ofrecer toda la sabiduría, pero que van encauzada a la vivencia diaria del hombre, en este caso del hombre de Dios, el hombre que busca a Dios. Y hay, más adelante lo vamos a ver, hay un matiz muy interesante, porque aparentemente un proverbio podría ser un tanto mundano, pero en el caso del libro como tal, de Proverbios, aunque lo es, y en la gran mayoría de los proverbios que se ofrecen, sí son como de carácter, pues sí, sapiencial, pero como libros de toda religión, vaya. Nosotros lo vemos y aparentemente no se habla de Dios como mucho, sino que pueden formar parte incluso del bagaje, podría decir incluso humano, o sea, el patrimonio de la humanidad y todo lo que la humanidad misma ha alcanzado a reflexionar. Sin embargo, ya cuando se alcanza a ver todo su contenido, sí se alcanza a notar un pequeño hilo conductor, que sí, del día a día, de la vivencia diaria, de lo que se debe de vivir, o cómo le conviene al hombre vivir, es cómo también va a encontrar la vida en Dios. Como la forma más adecuada de ser también. Como la forma más adecuada. el hilo conductor a la salvación. La salvación no tanto, porque todavía no está muy claro ese concepto. Más a la fidelidad. Sería un poquito más adecuado. Porque el concepto que va a elegir el judío, más que la salvación como tal, y como la entendemos ustedes y yo, la salvación que Cristo nos ofrece y la promesa de la vida eterna y todo eso, en el judío todavía no está tan clara, exacto. Y entonces se va a hablar mucho de la fidelidad a una alianza pactada con Dios. Recordemos que se habla
Y el centro de a lo mejor del testamento antiguo será la alianza que Dios hace con su pueblo. Y ese va a ser entonces todo lo que va a ir llevando. ¿Sí? Desde cómo Dios sale a su encuentro, de cómo le ofrece la alianza, cómo Él poco a poco lo busca para ofrecerle una vida plena. Y entonces aquí podría ser como o aquellos consejos que una persona que quiere ser fiel a esta alianza debe de seguir. ¿Sí? Hace ratito les comentaba que sí y no, que hay una cierta diferencia entre un consejo y un refrán, pero si nos quisiéramos adecuar a un proverbio, la palabra más adecuada, incluso más que consejo, sería un refrán. ¿Por qué? Porque las mismas constituciones, la misma forma en la que está redactado en muchos de estos proverbios, van a ser en formas así parabólicas, en comparaciones, en ciertos dichos que pueden ser diferentes a un consejo. ¿Sí? El refrán como tal, no sé, un refrán que se nos venga a la mente, más sabe el diablo por viejo que por diablo. De fondo, ¿qué significa? Que es más sabe la persona que ya tiene más edad, experiencia. Más experiencia, una vivencia que te la da la experiencia de la misma vida. Y eso mismo, pues en el fondo es un consejo, o sea, escucha a quien tiene más experiencia que tú, ¿sí? O tú mismo adquiere y trata de encontrar esa misma experiencia en tu misma vida. Pero lo que le va a dar la diferencia, ¿sí? Un proverbio, es la forma en la que este consejo se presenta. ¿Sí? No sé si alcanzamos a hacer esta distinción. O sea, un consejo como tal sería lo que yo les acabo de decir. Escucha a la persona que tiene más experiencia que tú. Ese es el consejo. Si ese consejo lo trasladamos a una cuestión de refrán, voy a utilizar una alegoría, voy a utilizar algo del folclore para darte a entender este consejo, pero que a la vez es mucho más fácil que se te quede grabado. No sé si vamos a... Sí, un vocabulario más. Y entonces, bueno, de eso va a hablar el libro de Proverbios. Eso será un proverbio. No sé si alcanzaron a ver los diferentes nombres que se les da o que se les dio a este libro como tal. ¿Sí lo alcanzaron a ver? ¿Qué les parece? Digo, para no tampoco adelantar mucho a lo que Garduño ya les ni su ritmo ni nada, le damos una especie de repaso porque también es lo que yo preparé a las primeras notas, a los primeros libros, y ya para que Garduño llegue y ahí donde lo dejó la semana pasada, ahí le continúo, pero a lo mejor ya queda un poquito más claro con referencia a lo que les comentaba. ¿Les parece? Sí. Okay. El título de este libro en hebreo es el Masai. El título, el Masai hebreo. El libro de los Proverbios lleva en el texto hebreo el título de Misle Salomón, que la versión de los 70 ha traducido por Paroimiai Salomón II, ¿sí? o Proverbios de Salomón. ¿Sí? Ahí nos detenemos. Cuando nos referimos a la Biblia de los 70, ¿nos queda claro a qué nos referimos? Sí. A ver, ¿qué? Es cuando se refirieron. Es la traducción en este caso de nosotros del Antiguo Testamento, ¿de qué idioma a qué idioma? Del hebreo al griego. Exacto. Del hebreo al griego para ofrecerlo a aquellos judíos que estaban en la diáspora. ¿Sí? Entonces por eso es muy importante, porque del hebreo se traduce y esta Biblia lo traduce como los Proverbios de Salomón. Pero entonces después la Vulgata latina, que es la traducción
al latín, lo traduce como ha llegado a nuestros días, como libro de los proverbios. Le quita la primera parte. Y va a hacer alusión al primer versículo del primer capítulo. Dice, como tal, proverbio de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Como todos los demás libros sapienciales, está, pues se le adjudica en gran parte al rey Salomón, hijo de David. Poco a poco vamos a ir descubriendo que no todo, aunque se le atribuye en gran parte a estos libros, no todos son de su autoría. ¿Sí? Incluso parte de la misma estructura que tiene este libro, una sección sí va a ser tal cual, una sección donde se dice estos proverbios sí son de Salomón, pero estos son de los antiguos, y entonces ahí hace como una especie de distinción. Responde a ese. Y viene la definición, pero ustedes la tienen en su folleto, la definición como tal de un proverbio. Una breve sentencia que generalmente bajo una imagen o comparación. Entonces aquí vamos a quedarnos con esto. Que la característica del proverbio será una imagen o una comparación. Recoge una observación interesante, a veces curiosa, casi siempre un consejo útil para la vida práctica, cuya inteligencia exige frecuentemente atenta reflexión. Que va a servir para la vida práctica y va a pedir reflexión. Y aquí vamos a hacer un breve paréntesis. Qué importante es desde nuestra fe, sí acercarnos al estudio de la Sagrada Escritura, sí acercarnos al conocimiento de nuestra fe, sí, hablando como general, es como una especie de paréntesis. Pero más importante que todo eso es cuestionarla, y eso es muy importante, porque una fe que no se cuestiona, una revelación de la cual no se pide vaya hasta pruebas, es una fe que tarde que temprano se muere. Y eso es muy importante. Y me lo permito decirlo precisamente por esto, porque el libro tal cual de Proverbios va a exigirme una profunda reflexión en torno a mi persona, en torno a la existencia misma del ser, y entonces a buscar una finalidad. O sea, hacia dónde me estoy dirigiendo, mis actos como tal, hacia dónde me van a conducir. Y esos actos que yo estoy teniendo, te los comparto a ti para que, si tienes este mismo fin que yo, lo sigas. Y esto es muy importante. Un proverbio, ya lo había comentado, va a pedir una imagen, va a ser muy práctico, o sea, va a tener una cuestión práctica, fácil de realizar, pero siempre va a pedir una reflexión. Y ahí es donde nuevamente cuestionen su fe. Es importante, cuestionen su fe, porque una vez que ustedes la cuestionan, van a encontrar una razón, lo que dirá el apóstol San Pedro en su carta. O sea, da razón suficiente, ¿verdad? Una vez que damos esa razón de esa fe, es decir, encontramos una convicción, ¿por qué creo en lo que creo? ¿Sí? Y no nada más se va a quedar en, pues creo porque pues alguien lo dijo. No, lo creo porque lo he reflexionado, porque he llegado hasta este punto, y donde esta respuesta y ese camino que se me ofrece, desde mis convicciones, desde hacia donde quiero dirigirme, lo he convertido en una convicción. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Vamos bien? Okay. Es una forma de sabiduría popular que se encuentra en todos los pueblos, y aquí tenemos que hacer como cierta
lo que les comentaba, que el proverbio como tal, o el libro como tal, no es propio ni exclusivo del pueblo judío, de la revelación, sino que forma parte como del ser de todos los pueblos. Por poner un ejemplo, aquellos adagios o aquellas sentencias que podemos encontrar en diferentes culturas. Por ejemplo, me viene a la mente aquella frase que según yo, si no me equivoco, es china. Dale a un hombre un pez y comerá un día. Enséñale a pescar y comerá toda la vida. Es parte de la sabiduría y es un proverbio como tal, pero es parte, si no me equivoco, es de la sabiduría china. ¿Sí? Buda, si no me equivoco, también se la atribuye a él. Aquella que dice: el hombre más rico no es el que tiene mucho, sino el que menos necesita. Entonces, ¿cómo la misma existencia del ser humano lo lleva a su reflexión? El pueblo judío no es ajeno a esa naturaleza. La reflexión en torno a su ser y forma parte o ofrece a la humanidad este tipo de reflexiones. No podemos decir que este libro sea como tal exclusivo. Va a haber un matiz, que es por lo que ustedes y yo lo consideramos como un libro sagrado, un libro revelado por Dios, ¿sí? Y más adelante lo vamos a ver. Forma parte de todos los pueblos, cada cual tiene su refranero, ya se los comenté, especialmente en los orientales. Alguien la definió como sabiduría de muchos, ingenio de uno, que supo expresarla en su forma proverbial. Pero el masal hebreo, el libro que estamos estudiando, tiene una significación más amplia y una dimensión más religiosa que nuestro proverbio. Etimológicamente, implica la idea de semejanza, comparación, cómo éstas eran cultivadas especialmente por los sabios. Masal vino a designar cualquier escrito sapiencial, sobre todo si en ellos se empleaban expresa o tácitamente aquellas figuras literarias. Es decir, por eso van a formar parte de los libros sapienciales. Y no solamente entrará a formar parte de los libros sapienciales este libro, sino toda esa sección que nosotros entendemos. Que no solamente nos van a dar cuestiones prácticas ni de reflexión, sino que va a englobar toda una serie de vivencias o de reflexiones, no solamente proverbios va a ser una sección solamente, pero en toda esa sección nos va a mostrar, podríamos decirlo, como la esencia de la vida misma, la esencia o la cosmovisión del judío. ¿Cómo entiende el judío la vida? ¿Cómo entiende hacia dónde se dirige esa vida? Y una razón de por qué vivirla de una manera adecuada. ¿Sí? Será toda esa sección del masal hebreo. Proverbios formará una sola parte. ¿Sí? A veces, también allá se los digo, en la escuela que tenemos, a veces yo como que me voy y a veces me gana un poquito el pensamiento. Si en alguna cosa no queda claro, ustedes con toda confianza interrumpen mi pregunta. ¿Vamos bien? Sí. Así se aplicó a la parábola, a los oráculos de Yahvé, expresados por medio de imágenes, a los vaticinios de Balaam, incluso a poemas satíricos contra los falsos profetas, contra los ricos opresores. Y entonces aquí nos vamos a dar cuenta de que el término como tal, sí, forma una sección, pero también va a englobar aquellas secciones o aquellas partes que están contenidas en toda la Sagrada Escritura. ¿Sí? No sé, aquí no lo especifica como tal, pero también se puede considerar como ella. Habla de las parábolas, y como tal, las parábolas más conocidas o más asequibles a nosotros, pues serán aquellas que ofrece Jesús en los evangelios.
como tal no entran dentro de esta sección, no se contienen. Sin embargo, nos puede ayudar a entender que ese tipo de escrito forma pues todo un género literario. Es todo un género literario, un género sapiencial que va hacia al hombre que piensa, que lo lleva a reflexionar. Cualquier escrito, cualquier tema o situación que lo lleve a reflexionar, aun cuando no esté contenido en este libro como tal, se considera de este corte sapiencial. Pero si consideramos el libro en su conjunto, se adivina en la mente del autor sagrado un mundo religioso, unos principios morales entre los cuales sobresale el temor a Dios. Y eso es esencial y muy importante. Sí, hablábamos de que es un escrito que se ofrece con ciertas alegorías o comparaciones o imágenes, que es de corte práctico y que llevan al hombre a reflexionar. Pero en el centro de todo, y eso es lo que va a dar la distinción de cualquier otro tipo de proverbio que podamos encontrar en la humanidad, con el judío. Y eso es muy importante. Este será el gran matiz. Sí, te lleva a vivir de una forma práctica, a reflexionar en torno a tu vida, pero sobre todo te llevará a vivir esa vida desde un temor de Dios. Aquí damos por supuesta la diferencia y el gran que no se puede comparar con ambas cosas, son totalmente distintas. Sí entendemos uno y otro, ¿verdad? Sí. Entonces no es un temor de Dios. Unos principios morales entre los que sobresale el temor de Dios, que informan todo el libro. De ahí que los judíos, no obstante el carácter profano de muchos de sus proverbios, consideran siempre el libro como inspirado y sus sentencias llenas de sabiduría y de autoridad. En el centro de todo va a estar esto. Aún entonces, cuando el libro no me ofrezca o no me hable mucho de Dios en algunas partes, el judío lo considera como un libro inspirado, porque todo ello girará en torno a esta actitud del temor de Dios. No será un vivir por vivir, sino entonces vivir desde Dios. Aquel que tiene temor de Dios es fiel a la alianza, y entonces va a esforzarse por cumplirla y vivirla de la mejor manera, porque esto es lo que le exige. La forma literaria de los proverbios es poética, que facilita su retención. Forma literaria es poética. De fácil retención. Comparativa, a veces hiperbólica, muy apta para enseñar e impresionar las mentes sencillas del pueblo hebreo. En dísticos antitéticos, casi siempre, cuyo contraste pone más de relieve la idea que se quiere inculcar. Podemos resumirla en este texto. El género de proverbios se va a distinguir por estas tres, principalmente. Además, está redactado de una forma poética. Al tener una forma poética, facilita su retención y su memorización, y por lo tanto es apta para enseñar. ¿Y por qué? Y ahí tenemos que basarnos incluso para poder comprender la forma en la que está redactado y cómo está esto. Recordemos que el pueblo judío tiene una gran característica que es realmente muy bella.
ellos tienen mucho la cuestión de la memoria. Digo, incluso por fines prácticos no había como tanto papel como ahora. Pero parte de su cultura o de algo que estaba muy anclado en la mentalidad judía era la cuestión de no olvidar. No olvidar. Y ellos tenían una memoria impresionante. Se lo grababan y por lo tanto muchos de sus escritos van a estar hechos y redactados de forma en la que sea fácil el grabarse. ¿Por qué? Porque recordemos que la educación judía comenzaba de parte del papá, en casa. De los 8 a los 12 años era todo lo que englobaba la formación, podríamos decir, legal y religiosa del niño. Hasta antes formaba parte de la educación de la mamá, llegando a los 8 años. Y de los 8 a los 12, la educación le competía directamente al padre. Y él era el que estaba encargado de enseñar, de transmitir pues la cuestión de la alianza de forma oral, principalmente. Y para ello, pues esto mismo ayuda a retenerlo. No sé si han visto, digo, forma parte de otro libro, pero yo creo que sí nos puede ayudar a entender esto. Vamos a Salmos. Déjenme encuentro un ejemplo. A los libros de Salmos, ahorita les cuatro. No hemos estudiado Salmos todavía, ¿verdad? Sí. ¿Ya hemos estudiado? Ya, sí. Me pasó mucho. Nomás como para ponerlo de manifiesto. Salmo 37. ¿Ya lo vieron? El Salmo 37, si ustedes se fijan en sus Biblias, fuera de como tal el escrito, lo que vendría a ser como el poema, del lado izquierdo tiene una serie de letras. ¿Sí las alcanzan a ver? Aleph, Bet, Gimel, Aleph. ¿Sí las ven? Sí. Todo eso es el alefato, el abecedario de los judíos. Y entonces, desde su traducción, facilitaba su aprendizaje. ¿Por qué? Aquí obviamente no se ve ni se aprecia por la traducción, pero cada verso y cada versículo comenzaba con la letra correspondiente a la letra. Entonces eso facilitaba muchísimo su aprendizaje. Utilizaban ciertas imágenes o mnemotecnias para grabárselas. Entonces, pues ya nada más quedan como esa parte. Ha quedado así para manifestar la forma en la que se aprendía o en la que se lograba todos. Ya podemos regresar con esto. Hasta aquí vamos bien. Una pregunta. Sí. ¿Qué letra dice que se encuentra en el Ese es el alefato. En el libro, por ejemplo, en ese estaba el Salmo 37. Estaba aquí escrito y aquí entonces decía Ale. Ale, B. Sí, hermano, sí. Y de ahí se va para abajo. Esto es el alefato, así se le conoce al abecedario judío. Y entonces era la primera letra, la segunda, la tercera, etc. Cada frase comenzaba con la letra correspondiente. Y entonces eso pues facilitaba, porque me grabo esa frase y ya sé que la siguiente parte va a empezar. Si lo quisiéramos ver con nuestro alfabeto. A veces,
Algunos hombres son buenos cuando comen y cuando duermen. ¿Sí? Un ejemplo. O sea, cada sentencia va a entrar en una parte. Y eso entonces necesita mucho su memorización. Los proverbios van a tener no esta misma forma, este es solo un ejemplo, pero hay muchos más. ¿Sí? Decía que la comparación, la imagen, la hipérbole es cuando se. Esa no la tengo como muy clara. O el encuadre del mar, que se da una frase, una idea central y viene enganchada casi siempre con la misma. Entre otras muchas. La forma en la que el judío se aprendía las cosas es muy interesante. El libro de los proverbios forma parte de esa manera de aprender. Por eso está redactada en esta forma, que es poética, facilita su retención, por lo que ya les explicaba, y por lo tanto es apta para enseñar. Entonces, fácil se aprende, fácil se transmite por la raíz tan honda que tiene el judío en torno a la memoria. Todo lo cual hace de las páginas de los proverbios una de las lecturas más amenas de la literatura antiguo-testamentaria. El estilo proverbial no es exclusivo de Israel, se encuentra en el Oriente. En el comentario aludiremos a la sabiduría Aiká de Asiria, que debió escribir en el siglo VII a.C. y bajo cuyo nombre nos han llegado muchas colecciones de sentencias. Citaremos también sentencias de Amén en Ope, alto funcionario de Egipto, que vivió entre los años 1000 a 600 a.C., cuya semejanza con los proverbios hace pensar en la dependencia de estas respecto a las del sabio egipcio, si es que no dependen ambas de una fuente común. Y eso es súper interesante. Porque hablábamos de que al no ser exclusiva del pueblo judío, tampoco podemos deslindar que el origen como tal de algunos de las sentencias sean realmente propias del pueblo judío. Muy probablemente por la semejanza de contenido, incluso de redacción, pudieron haber sido como en algunos como de diferentes lugares, de diferentes culturas, y se van haciendo propias, se las van apropiando. Contenido. Proverbios contiene un maravilloso conjunto de máximas sobre la sabiduría divina y la humana, que hace del libro un precioso manual de conducta, que enseña el arte del buen vivir. Pues, como observó San Basilio, contiene la ordenación de las costumbres, la enmienda de las pasiones, enseñando en brevísimas advertencias todo aquello que hay que hacer o que hay que evitar. Su contenido más importante lo encierran los capítulos 8 y 9, que serán como el centro de este libro. Capítulos 8 y 9, o los más profundos, en los que el autor hace un cumplido elogio de la sabiduría divina, señala su origen y excelencias y describe sus efectos maravillosos en la creación. Añade una apremiante exhortación a su búsqueda y a regir la vida por los principios que de ella dimanan. No lo vamos a leer toda, es muy extenso, pero vamos a leer solamente su introducción. Vámonos al capítulo, dijimos, 8. Y alguien que me ayude, por favor, a leer del 8 del 1 al 11. Las
sabiduría está gritando, la prudencia levanta su voz. Sobre los promontorios junto al camino, de pie en las encrucijadas, junto a las puertas de la ciudad, a la entrada de los patios está pregonando. A vosotros, hombres, os llamo, dirijo mi voz a los humanos, inexpertos, adquirid prudencia, y vosotros, necios, sed sensatos. Escuchad, pues voy a exponer normas de conducta, voy a abrir mis labios con sinceridad. Mi paladar saborea la verdad y mis labios aborrecen el mal. Todos mis discursos son ecuánimes, ninguno es hipócrita ni retorcido. Todos son claros para el inteligente y rectos para los que tienen conocimiento. Aceptad mi instrucción antes que plata y el conocimiento antes que oro puro, pues la sabiduría vale más que las joyas y nada más valioso se le puede comparar. Es solo realmente, pero vemos, hace referencia que es como lo central del texto. ¿Por qué? Porque ya no serán consejos de orden humano, sino que será como al revés. La gran importancia que tiene la sabiduría, ya no sabiduría humana, sino la sabiduría de Dios para el hombre. Hace como ese cambio. Si en nosotros capítulos está hablando de lo importante que es el buen vivir y mantenernos en la rectitud y como dice San Basilio, enmendar las pasiones y tener consejos de lo que debemos o no hacer de aquí para allá. O sea, la sabiduría humana, aquí va a ser todo un giro de la sabiduría de Dios y el bien que le hace al hombre tenerla. ¿Sí? Por eso, no sé si recuerdan que les comentaba, el centro de esta, o el núcleo de este texto será el temor de Dios. Como el hilo conductor será el temor de Dios. Y esto viene a ser como su cuadro. La sabiduría, el hombre que es sabio siempre va a escuchar la voz de Dios y va a temer. Así normalmente la aclaración, diferente con el camino. Hasta aquí. ¿Dudas, comentarios, algo que quisieran opinar? ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí. Yo voy a empezar esto, me pusieron a temblar. Los demás capítulos contienen sentencias de orden moral y humano de dimensión universalista. Para toda virtud, bueno, aquí, dimensión universalista, tenemos que entenderlo también. No hace una distinción como tal de quién debe de cumplir esto o no, sino que está abierto a todos, contrastando con la visión judía. Por eso es importante, porque la visión judía que tiene es muy exclusiva. Es muy exclusiva. ¿Por qué? Porque el judío lo que quiere es ser fiel a Dios. ¿Y por qué quiere ser fiel a Dios? Porque tiene con él una alianza. Y porque es el pueblo que él se eligió. Y por lo tanto, todo el mensaje y la salvación y todo aquello que Dios ofrece al que cumple su alianza, única y exclusivamente, ¿es para quién? Para nadie más. Pero este libro contrasta, porque no se refiere solamente a el buen judío va a hacer esto, no. El hombre sabio y lo tiene una visión mucho más universal. Para toda virtud tiene su recomendación, especialmente para el principio de todas ellas, que es el temor de Dios, y para todo vicio su reproche, particularmente para el libertinaje, la injusticia, la ociosidad, la ira y el odio. Todas las diversas clases de hombres encuentran en el libro consejos adecuados para su profesión. Los reyes, los jueces y los magistrados,
los que tienen negocios y los que carecen de ellos, los amigos y los enemigos, los jóvenes y las personas de edad madura. Se regulan incluso las relaciones entre los padres y los hijos, los hombres y las mujeres, los señores y los siervos, y en todos los aspectos de su vida religioso, moral, político, social, con sus circunstancias concretas. Señalan la norma práctica a seguir dictada por la sabiduría. Los proverbios ayudan a todos y se adaptan a toda circunstancia y a todo tiempo. Va a tener una visión, por eso tiene una visión sumamente universal. O sea, no está cerrada solamente al jurídico que quiere ser, sino se adapta a toda persona bajo todas circunstancias. ¿Sí? Es a los 45, ¿verdad? Sí. Bueno, solamente termino esta sección y el fin. Por consiguiente, que se ha propuesto el redactor en su obra es el enseñar a los hombres de toda clase y condición, y en todas las circunstancias de su vida, la ciencia y el arte del buen vivir. Es decir, las enseñanzas de la sabiduría que se reflejan en la creación y en la ley de Dios, y que señalan los principios de conducta para una vida recta y feliz, y las normas concretas de prudencia y discreción, de disciplina y corrección, precisas para obrar con rectitud moral y asegurar el éxito en las diversas empresas y negocios de la vida. Es lo mismo que hemos estado manejando hoy. El arte de vivir sabiamente consiste, por tanto, en el cumplimiento de las instrucciones de la sabiduría, en la observancia de los mandamientos, y cómo a esto se llega por el temor de Dios. Estábamos hablando que el centro y lo que va a hacer que el judío considere este libro como un texto revelado es el amor, el temor de Dios. Este temor de Dios dice: el arte de vivir sabiamente consiste, por tanto, en el cumplimiento de las instrucciones de la sabiduría. Y en la observancia de los mandamientos. El arte de vivir, entonces, sabiamente consiste en el cumplimiento de las instrucciones de la sabiduría. Después de una reflexión, de cuestionarse, después de que una persona ha logrado reflexionar, ahora tendrá el adecuarse a esa reflexión a la que ha llegado. El cumplimiento de esa sabiduría y observar los mandamientos dados por Dios. Y todo ello será fruto del cumplimiento. De ahí la repetida enseñanza del sabio de que el temor de Dios es el principio de la sabiduría, y en este sentido la sabiduría misma. El temor de Yahvé, dice el libro de Job, esa es la sabiduría. Apártense del mal, esa es la inteligencia. Aún una persona que tiene el temor de Dios es también, por lo tanto, otra palabra que también lo puede definir muy bien: el hombre justo. El hombre justo por excelencia, a que se refiere el Nuevo Testamento, es San José. Recordemos en el libro de San Lucas, cuando se refiere a la anunciación y todo aquel episodio, se describe como tal, así, pueden ver, como un hombre justo. ¿Sí? Un hombre que tiene el temor de Dios o un hombre sabio. En este sentido, lo podemos tomar de manera indistinta.
hoja ya ven que vienen las letras en hebreo. Me dice cómo dice ahí. Para ponerlo en la primera hoja de Proverbios. ¿Qué página es? ¿La 8? En la 7. En el libro. Así. En el manual. Aquí, en el manual. No es hebreo, es griego. Es lo que dice la Vulgata la traducción de los 70. Es el nombre de cómo le dan. Eso, ¿verdad? Sí. Se lee para el maíz Salomón, Proverbios de Salomón. Si lo quieren transliterar, es o cómo se podría escribir para que lo puedan leer, sería así. Así se lee. Paroñar y Salomón. Que no es otra cosa sino así se traduce. Proverbios es eso. Sí. ¿Sí quedó claro? Sí, gracias. Este de quién es. Dijo, pues fue un gusto estar con ustedes, compartir con ustedes. Ahí estamos a sus órdenes. Emanuel Rodríguez, sí. Ahí estamos a sus órdenes, ahí en María Madre de Dios. ¿Para quién? No. Ya se fue hace, yo creo que unos 4 años. Yo voy a cumplir 2 y ya tenía otros 2 que se acababan de ir año y medio. ¿María Madre de qué? María Madre de la Iglesia. Cerca de la clínica 14. Cerca de la clínica. Ahí mira. Pues si gustan, Sí. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.